Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Antes de empezar, en mi nombre y en el nombre de los artistas, me gustaría agradecer al CENDEAC y al Centro Párraga la invitación. Es un gusto siempre venir a Murcia. Hago extensible el agradecimiento también a los responsables políticos del ICA y la Consejería de Cultura, que de verdad se han implicado y han estado cerca con nosotros. Y lo más importante, a los artistas y a Pilar Linares, la mujer de Luis Gordillo. Sin ellos, este proyecto no hubiera tenido ningún recorrido. Sinceramente, me siento afortunado de que puedan confiar en mí y estar cerca de ellos. Hay algo importante que me gustaría dejar claro desde el principio. Este proyecto que inauguramos ayer, más que una exposición, es un acontecimiento de relevancia que será difícil que se repita y que se recordará por tiempo. No volverá a repetirse, es algo excepcional que de esta manera no se verá. Entonces, en la larga trayectoria de un autor de referencia, de un tótem cultural como Luis Gordillo, es la primera vez que hace un trabajo tan intenso con dos autores jóvenes, ¿no? El proyecto es de máximo nivel nacional. La columna del proyecto, la columna vertebral, la referencia principal es Luis Gordillo, uno de los valores más importantes del arte contemporáneo español, y después se le suman Miki Leal y Rubén Guerrero, ¿no? Dos de los pintores jóvenes de nuestro país que tienen mayor proyección y más respeto por la crítica, ¿no? Si tuviéramos que definir el proyecto, porque no es una exposición colectiva al uso, podríamos decir que es un hermoso ejercicio de complicidad, ¿no? De complicidad en torno a la pintura. Es un encuentro afortunado entre tres autores de referencia que se conocen y aprecian. Y en ese sentido es de alabar el esfuerzo que ha hecho alguien como Luis Gordillo, que tiene 85 años, por estar cerca del proyecto, por implicarse y por no bajar nunca la guardia, ¿no? Él podía haber tomado más distancia, pero se ha implicado con los artistas. Cuando me preguntan por el argumento de la exposición, también es importante decir que aquí no hay ningún tipo de narración. El argumento principal, el tema sustancial del proyecto es la pintura. La pintura, pero como hecho de referencia, ¿no? ¿Qué une a los tres artistas? Pues que comparten un idioma común, aunque tienen acentos diferentes, cada uno tiene una personalidad muy bien definida. Se han planteado obras individuales de cada uno, se han planteado también diálogos sutiles entre los diferentes trabajos, y el culmen final, el proyecto final, se cierra con tres triplex, ¿no? Los tres triplex han sido un proyecto muy elaborado. Empezamos en enero y prácticamente se ha terminado ahora en septiembre, ¿no? Para empezar, le preguntaría a don Luis qué le ha parecido la experiencia, cómo te ha visto. Hijo mío. Lo de don Luis, la verdad es que me echa los años que tengo encima. La experiencia a mí me ha gustado porque las obras de Miki y Rubén me gustan mucho, y la verdad es que para mí no ha sido un esfuerzo en absoluto. Igual que voy a ver una exposición porque me gusta un autor, o veo un libro porque me gusta un fenómeno artístico, yo me acerco a esta gente porque me gustan los cuadros. Es lo que más me gusta en la vida, se puede decir. Bueno, es un poco exagerado eso. Primero me gusta la vida y la gente, y después quizá la pintura. Pero la pintura es muy protagonista en mi obra, y por lo tanto los que hacen pintura para mí es parte del juego. Yo no estoy haciendo aquí méritos, nada más lejos para mí. Yo no estoy haciendo apologética con alumnos. Para mí es un proceso vital de acercamiento al arte, y así he jugado en este juego. Miki y Rubén, ¿vosotros qué os ha parecido la experiencia? Bueno, es un orgullo, está claro. Yo a Luis lo tengo de referente desde que tenía 20 y pocos años. Antes no. No, antes ni pintaba.
Pero sí, desde el segundo de carrera, desde que te conocí, vamos, conocía tu trabajo. Y claro, ir a tu estudio y trabajar contigo allí es algo que, como decía Sema, que no vamos a olvidar seguro. Es curioso porque también eso, que es que en la facultad, yo creo que es un artista, Luis Gordillo, que no sé, que es que él no ha pasado por ahí, ¿no? Incluso por, ¿no? Casi no por copiarlo, así como fusilarlo directamente, pero sí ese punto de, yo qué sé, oye, ese color es muy gordillesco, ese, o sea, tiene esos verdes, esos marrones, o sea, que ya llega un momento que se convierte como en una especie de icono que es muy difícil no seguirlo. Y después, por otro lado, pues bueno, ahora ya considerándonos medio amigos, entonces pues poder ir a su estudio, cenar, comer, charlar, pues eso es otra cosa, claro. A mí hay una parte que me interesa, aparte de la cuestión vivencial, de la experiencia, es todo lo que tiene que ver también con el proceso de trabajo, porque al final estás trabajando del estudio de puertas adentro, normalmente para ti, pero ahora tienes que trabajar contigo y en comparación con otras personas, ¿no? Porque yo creo que esto es una exposición como para pintores, para gente que disfrute la pintura, ¿no? Y de algún modo este proyecto defiende un gremio que ha sido denostado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y en Murcia, por ejemplo, hay pintores muy buenos, ¿no? Miguel Fructuoso, María Carbonet, Josep Tornero, Fon, Nico Munuera, Sonia Navarro, Charri, Gonzalo Sicre. Es decir, la pintura es un territorio donde ocurren muchas cosas de interés que al final tienen recorrido y parece que no tiene importancia eso, ¿no? De algún modo también este proyecto reivindica la pintura como hecho sustancial. Bueno, esto habría que explicar, quizá en el público hay gente que desconoce las vicisitudes por las que está pasando la pintura desde quizás mediados del siglo XX, incluso a principios del siglo XX, fenómenos como Marcel Duchamp o el movimiento este, el locoide total, el Dada, los Dada no pintaban y esa tradición no pictórica se ha ido aumentando durante el siglo. En los años 60, por ejemplo, el fenómeno support-surface francés llegaba a la conclusión de que el cuadro es un objeto y empezaban a trabajar desde ese objeto, destruyéndolo, rompiéndolo, en fin, era la destrucción de lo que consideramos, lo que se ha llamado después pintura pintada. Y a partir de los 60 del siglo XX, pues han aparecido el arte conceptual, el minimal, las instalaciones, el arte povera, el vídeo, es decir, una cantidad de ismos que han dejado un poco apartada la pintura. Evidentemente en las ferias de arte aparece mucho la pintura porque la pintura en el mercado del arte tiene mucha importancia. No es tan fácil vender una instalación como un cuadro. Pero, sin embargo, en la documenta de Kassel, que es un suceso muy especial en el mundo de las artes plásticas, pues apenas aparecen cuadros. Y realmente yo, en mi caso, yo he vivido muy profundamente esta negación de la pintura. Bueno, la pintura ya ha pasado, es la historia histórica, se podría decir. Eso ya se ha contado. Eso ya se ha contado, se ha terminado, ese fenómeno está ya finiquitado, ¿no? Y para los pintores, yo al menos lo vivo ese problema bastante vitalmente. Pero yo creo que, curiosamente, todo ese análisis que tú has hecho efectivamente es así, pero yo creo que ahora guarda muy buena salud, ¿eh? O sea, hay un resurgir de la pintura brutal, porque yo creo que también hay mucho cansancio de lo otro y por otra parte ese punto de pintura que hay actualmente ha vuelto totalmente. O sea, no sé, se puede hablar de pintura y cuando vas tanto a una feria o lo que sea,
hoy en día todas las mejores galerías de España, del mundo, de donde sea, o sea, apuestan por la pintura, que probablemente sea un tema de mercado, probablemente que... Sí, pero ese buen estado de salud es más de Centro Europa. España está como un poco más acomplejada en ese sentido. Tenemos que como que conceptualizar la pintura constantemente y preguntarnos por qué pintamos. Sí, pero sobre todo yo creo que es por eso, por mercado, porque como aquí en España no se vende nada, pues claro, hay que acercarse. Vale. Es curioso, por ejemplo, los últimos premios Velázquez, que es así como la cumbre de un artista en España. Yo creo que los 3 últimos han sido artistas conceptuales, es decir, artistas que no pintan absolutamente, que no pinten nada, que no pintan cuadros en absoluto. Sí, que no ha pintado nunca, casi. Es decir, la crítica elevada, los teóricos, entre comillas, ya a nosotros hasta cierto punto nos han liquidado y prefieren apostar por cosas de vanguardia extrema. Sí, nosotros somos, o sea, yo ya soy un clásico, imagínate. Me gustaría preguntar a Miki y a Rubén cómo se afronta un proyecto de este tipo, sobre todo donde tienes al lado de compañero de viaje a una referencia como Luis Gordillo. ¿Cómo se afronta desde el respeto, pero intentando mantener el listón de un cierto atrevimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, así como anécdota, lo que más me costó, que por eso decidimos, o sea, los triplex realmente tienen como un proceso, ¿no? Entonces, al principio parte de la pieza central que la propone Luis y a raíz de ahí nosotros, en cierta manera, se puede decir que nos adaptamos, ¿no? O no, porque, bueno, las cosas son por fricciones o por uniones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último momento, cuando ya uno tenía que como que definir un poco más o que ya iba llegando el punto de decir, oye, esto tiene que parecer una obra y que aúne todo, pues claro, llegaba un momento que decía, pues a mí me apetece borrarle aquí a Luis toda esta parte de en medio, pero claro, si la borraba, digo, coño, ¿y si no me gusta qué? Tengo que llamarlo otra vez para decirle, oye, me lo haces, era como un poco palo, ¿no? Y sobre todo porque era Luis, claro, si era Rubén me daba igual, que lo conozco desde chico, pero era esa cosa que era muy difícil. Y yo creo que por eso también se concluyó al final con una quedada de decir, oye, tenemos que resolver esto los 3, porque para que no haya esa problemática de decir, oye, Luis, que te voy a pintar aquí un brochazo bueno, ¿eh? Y entonces yo creo que eso era lo más difícil y lo que ha funcionado mejor como resultado. Hombre, a pesar de lo que crea Luis, a mí me costó mucho trabajo pintar encima de tu cuadro. Por los filetes, lo dice por los filetes. Es que él me destruyó en mi cuadro. Es un chuleta. Me hizo una especie de filetes rojos y acabó con mi cuadro. No. Que va. Yo sabía que tenía que hacer una cosa muy concreta y muy premeditada. Ahí Sí, no podía concreta andar. pero extensa. Bueno, ahí sí me sorprende porque el carácter de Rubén es como más tímido y Miki es más extravertido. Y es curioso porque a la hora de marcar el territorio de cada uno estaba muy claro de partida, pero las intervenciones finales para cerrar las piezas pues tenían libertad. Y Miki ha sido como muy comedido y Rubén ha sido como muy atrevido, ¿no? Que las reglas del juego que marcamos desde el principio eran esas, es decir, que cada uno haga lo que considere para mejorar el cuadro, no era cuestión de poner cosas gratuitas, ¿no? Al hilo de lo que decía Miki, las diapositivas que traemos realmente es un poco contar el proceso de trabajo, que ha sido un ejercicio intenso, que ha durado muchos meses. La primera reunión en común la tuvimos en enero en Sevilla. El proyecto nace entre conversaciones cruzadas entre Pilar, la mujer de Luis y yo. Queríamos hacer algo que fuera diferente, que a Luis le sirviera y le aportara. No sé. Y hubo un momento en que ya nos vimos en Sevilla y tuvimos como una especie de lluvia de ideas, se plantearon diferentes situaciones, diferentes posibilidades y surgió la idea de hacer un cuadro en común, pero con una línea, ¿no? El punto de partida siempre era una obra de Luis Gordillo. O sea, este fue lo primero que apareció. O sea, este era el primer elemento. O sea,
Esto puede ser en enero, ¿no? En un momento determinado, Luis elige 3 piezas que van a ir creciendo. Esas piezas viajan a los estudios de Miki y de Rubén, porque cada uno debería ser un lateral de acompañamiento, en la misma medida, en las mismas circunstancias, eran una tela, y la gran dificultad técnica surgía porque Rubén pinta con óleo y Miki y Luis pintan con acrílico, ¿no? Y ahí hay Y yo en papel, ¿eh? Bueno, y Miki en papel, es verdad, porque hay situaciones que tienen en común, ¿no? Pero claro, para Miki era más complicado también pintar en óleo, porque se queda como muy rígido, como muy sólido, y a él le gusta esa especie de vaporosidad de la obra, ¿no? Entonces, el cuadro, una vez que se eligen, viaja a los estudios de cada uno, ¿no? Primero este cuadro va al estudio de Miki en Madrid, y Miki hace su lateral, que también empezó fuerte, porque el cuadro era un cuadro muy cerrado, muy definido, con mucha cantidad de información. En ese caso, estaba ya muy cerrado. En ese caso, evidenciaba también el de Luis, que estaba todavía más crudito. Podéis intervenir, ¿eh? Porque después Luis decía, hombre, la próxima vez lo hacemos al revés. Empezáis vosotros y remato yo. Es más fácil. Y entonces me pinta mis filetitos. También ha sido un proceso de ida y vuelta, ¿eh? Continuamente los artistas, dentro de lo posible, pues iban encontrándose, iban hablando, iban comunicándose, iban viéndose. Y aquí ya los 2 laterales estaban en el estudio de Rubén en Sevilla, y Rubén empezó a hacer su pata, empezó a hacer su lateral, ¿no? Oye, tengo más camisas, ¿eh? Lo que pasa es que me habéis cogido con la misma, ¿eh? Que ha sido casualidad. Y Luis también tiene otro polo, ¿eh? Tiene otro polo. Y tú, Rubén, ha sido casualidad, pero bueno. Y esto fue como casi el estadio final antes de llegar al cuadro en esa sesión definitiva que tuvimos a 1 de septiembre en el estudio de Luis, ¿no? Porque claro, Pero yo en el mío intervine mucho, ¿eh? después, porque también la idea era que cada uno cerrara un cuadro. Este es el que te tocaba cerrar a Luis. Y en ese cierre, en esa bisagra, en esa especie de marcado del cuadro, cada uno tenía la libertad para hacer lo que quisiera. Así tampoco estaba feo, ¿verdad? Así estaba como sólido, ¿no? Pero es que los laterales estaban muy llenos. Sí. Y yo decía, pobre de mí, que estoy ahí como inválido, ¿no? En medio. Sí, pero sí es cierto que ahí los 3 son más cada uno de uno. Son independientes. Son muy independientes. Entonces, ese era el ejercicio de terminación, claro. De unificarlo. Entonces el cuadro llega al estudio de Luis, esto ya es verano. Perdona, pero fíjate que mi cuadro ahí interrumpe el diálogo Miki y Rubén, que está muy lleno, muy sólido. Y la mía, mi cuadro es como un silencio entre los 2. También era el punto de partida, es que no estaba intervenido. Era un cuadro que en función de los demás tenía también que ir construyéndose. Bueno, aquí veis distintas situaciones, posibilidades que se van dando. Hay algo que me ha sorprendido porque los 3, la intención era crear tensiones, fricciones, no había algo de buscar algo amable y encuentro. Entonces los cuadros al final iban chocando pero iban integrándose, cada uno tenía mucho peso. Bueno, aquí se ven posibilidades, que como aquí que tenemos esta que está en la esquina, que no llegó a ser, que cambió, se modificó, ¿no? El jarrón, comentaba siempre Luis, que ese jarrón tenía mucho peso dentro de la composición, ¿no? Que era como muy rígido, muy vertical. Bueno, ahí veis algunos cambios. Y esto ya fue la última sesión, el 7 de septiembre, en el estudio de Luis, ¿no? Y ahí sí que era un ejercicio de complementar cada uno lo que iba entendiendo y al final llevarlo al cuadro, ¿no? Lo interesante de este proceso es que se hablaba mucho. No se hicieron tantas cosas esa última sesión, que estuvimos como 8 o 10 horas, pero sí se hablaba mucho, se contaban las cosas que ocurrían en el cuadro. Se hablaba de posibilidades, ¿no? En un momento determinado, Miki pone una mancha en el lateral para integrar el cuadro. En un momento determinado, van pintando determinadas cosas que aparecen. Esto era la cartulina negra con una fotografía que estaba por allí por el estudio y la pintó en el cuadro. Y este sería el cuadro definitivo, ¿no? Lo último que se añade serían estas partes de aquí, estas rayas tan bonitas que le puso Rubén, ¿vale? Estas cosas que puso Miki.
estos equilibrios, porque también se trataba de crear una especie de profundidad, ¿no? De ritmo. ¿Cómo veis el cuadro final? ¿Cómo quedó? Es complejo, ¿eh? Es difícil. Está como reconcentrado. Lo veo como un cuadro intenso. No, es muy intenso, pero sí es cierto que se lee ya como obra unitaria, cosa que antes era casi imposible. Ese punto de interrupción que decía Luis, yo creo que ahora no existe. Por una cosa simple de analogía, y de repetición de los dos círculos, eso que parece que están recortados del otro, bueno, o sea, por cosas muy básicas de composición, pero que funcionan. Hay elementos, ¿no? Estos círculos que son, me imagino que está la cartulina que recortaba estos dos, este pequeño elemento amarillo que está aquí, ¿no? Esta forma que se complementa con esta otra que está aquí, ¿no? Esta tira morada que está por aquí, este cuadrado que añade aquí para compensar esta forma. Y los amarillos que yo puse para arriba para acercarme en el lateral, ahí todo eso lo añadí para acercarme a los amarillos de Rubén. Sí, es que eran tan distintos que esa cosa que parece tan básica que tú dices, joder, pues vaya tontería poner el amarillo aquí para compensar, ya, pero es que eran tan diferentes unos de otros que por algún sitio se tenía que unir, o sea, si no era prácticamente imposible. Y tú también pusiste el amarillo en el suelo de mi unidad, que aquí no se ve tanto, pero que une mucho. Cierra por debajo, sí. Bueno, cuando me comentan el proyecto, el proceso, me hablan de Warhol, de Clemente, de Basquiat. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Primero porque aquello tenía un sentido comercial y era Bischofberger que estaba detrás de toda esa empresa que al final colocaba en su galería de Suiza, ¿no? Hombre, aquí si alguien quiere comprar algo, que no pasa nada tampoco. ¿Hombre? Pero la idea del proyecto es que no tenga un fin comercial y que cada uno se queda con uno de los trípticos, ¿no? Entonces, este es el mío. Y es una cosa como más causal, ¿no? Este sería el segundo cuadro, ¿no? Que también empezó muy vacío. O sea que el punto de arranque al final era bastante bajo. Yo no estaba muy inspirado en estas unidades. Ese cuadro, al poco, Luis lo intervino. La verdad que era una trama densa. Y el siguiente era Rubén. Bueno, él trabaja con una especie de maqueta. Esto lo traigo por los pintores, ¿no? Una especie de maqueta que estaba allí. Esto lo traigo para los pintores, ¿no? Y a partir de ahí va descubriendo formas y volúmenes que se van creando, ¿no? Y me sorprendió cuando vi esta primera estructura de Rubén en el estudio, sobre todo por el enfrentamiento. Aquí una forma muy densa y él lo deja bastante vacío, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando vi el de Rubén es, este tío se quiere ahorcar. Bueno, ahí ve el cuadro. También algo interesante. Luis va colocando de manera física cartulina, va viendo cómo funciona, no interviene el cuadro, estudia muy bien las reacciones. Rubén también lo hace aquí, pero también lo hace mucho en el ordenador. Es decir, todo lo que va a ocurrir en el cuadro, él lo prevé en el ordenador, ¿no? Curioso, porque Luis tiene como capas de Photoshop analógicas. Son como cartulinas Sí, es lo mismo. y cajas completamente llenas de pequeños bordillos. Todos los efectos Cosas posibles. que yo hago, pero que las hago a través del ordenador. Es como yo sé como tu versión digital. No, y aparte curioso, porque Rubén hace eso y encima, o sea, está como más premeditado ese proceso, que parece que después es una cosa como que le sale de la nada. O sea, quiero decir que parece que es una cosa como más fortuita, el tipo de pintura, pero sin embargo, curiosamente está más elaborada a priori, de trabajo. No, muy estudiado todo. Muy estudiado, pero sin embargo parece que es una cosa ahí como, venga. Ahí está el Es truco. curioso lo que está influyendo todo lo digital en la pintura, ¿eh? Porque ahora los pintores jóvenes, yo estoy cansado de ir a estudios y en una esquinita siempre está el ordenador. Eso es una revolución en la pintura. Pero me pasó una cosa curiosa allí en tu estudio, y es que había una cuestión de escala que yo perdía en el ordenador. Yo cada vez que hago un cambio y demás no percibo esas cosas físicas de que tú sí tenías directamente, porque tú cogías las cartulinas y las plantabas directamente.
Hombre, yo empleo, es decir, cuando tengo, no bueno, no sé cómo explico, cuando ya el cuadro se está desarrollando y ya hay mucho pintado, el volver a insistir en el cuadro es una aventura, porque te puedes cargar el cuadro. Y es demasiado trabajo el que ya existe en el cuadro. Entonces lo que hago es ese trozo problemático, lo pinto en una cartulina y lo miro, y si no es el adecuado vuelvo a insistir en la cartulina porque me ahorro mucho trabajo, hasta que doy con el color adecuado, con la forma adecuada. Yo creo que se le descarga un poco de fatiga al cuadro. Sí, también. Esos Porque errores... si sigues insistiendo, eso se nota, por mucho que uno quiera después engañar al espectador borrando se o tapando, todo eso va formando parte de la vida del cuadro. Y llega un momento que el cuadro se asfixia y se muere, ¿no? Pero yo que soy todo lo contrario. Lo que pasa es que estos dos son más parecidos a la hora casi de pintar. Pero porque, por ejemplo, yo eso me lo niego. O sea, quiero decir, no me gusta coger un papel y ponerlo, me gusta el riesgo de equivocarme, pero lo hago queriendo, a no ser que se haya una cosa, un punto muy concreto, y entonces a lo mejor pruebo. Pero a mí me gusta el riesgo ese de decir, yo lo voy a meter, o sea, que lo pongo. Y si no me gusta, pues bueno, me jodo y le doy una veladura o sea, siempre es como una aventura que nunca sé qué va a pasar, aunque también parece que está muy premeditado, pero no lo está. Es que en un cuadro mío la aventura empieza muy pronto, mucho antes del cuadro. Yo, en mi fase actual, yo estudio mucho en papel, en ordenador, los posibles cuadros. Ahí intervienen mi colección de fotos de prensa, mis obras anteriores que yo he ido fotografiando. Voy arrastrando una memoria enorme y cuando llego ya elijo un proyecto de cuadro de entre muchos, ahí ya ha pasado muchas cosas. Claro. Después ese proyecto lo pinto en el cuadro. Y ahí ya empiezo a decidirme sobre una historia ya larga, ¿no? Y ahí no me puedo zambullir en el cuadro así tan libremente, ¿eh? Tengo que respetar toda esa experiencia, ¿no? Y por eso caigo en esa trampa de asegurarme antes de seguir trabajando. No, pero claro, pero es que yo lo veo lo que se debe de hacer casi. Pero a mí me gusta un poco ese abismo en el sentido de esa cosa un poco más sorpresiva y de azar, porque si no yo sería un horror, vamos, quiero decir, porque como que estaría demasiado bien hecho, que no me gusta. O sea, me gusta esa cosa del equívoco un poco, porque si no, a mí me pierde un poco esa cosa como de la figuración, y a veces me tengo que dejar, o sea, que me salga peor, casi, pues si no, no me gusto. Sí, pero es bonito eso de que Luis y Rubén comparten un modo de trabajar la pintura, de enfrentarse a ella, ¿no? Tienen que pensar mucho lo que hacen para después construirlo en el cuadro. Y Miki justo es lo contrario, ¿no? En vez de tener esa tensión con la obra, esa lucha, es un disfrutón de la obra. Él vive de ese enfrentamiento, pero para pasarlo bien, ¿no? A él lo que le molesta es que esté el cuadro en blanco, lo que quieren que ocurran cosas y que ocurran accidentes que le den frescura a la obra, ¿no? Incluso en la manera de plantear la pintura, ¿no? Es mucho más velado, mucho más suelto, es algo más fresco, que también seca más rápido. Y Luis y Rubén meditan mucho sobre la obra antes de plantearse el cuadro, ¿no? Luis con su estudio, con sus fotos, con sus cartulinas, y Rubén en el ordenador. Y después también en el cuadro van ocurriendo cosas, porque los cuadros en el fondo son un proceso y el cuadro te va marcando el camino, él te va llevando, porque me imagino que lo que piensan al principio no es más que un punto de arranque para que el cuadro funcione. Después el cuadro te va exigiendo otras cosas. Bueno, en este era el que tenía que cerrar Miki, este cuadro, y a mí me gustó mucho que planteara esa especie de estructura negra que contrasta muy bien con el blanco, y me hacía un poco de gracia las intervenciones que son esta línea de color, este cuadrado, este otro cuadrado, esta especie de bisagra
conciliadora, ¿no?, entre uno y otro, esta especie de negro de por aquí, ¿no? Después le añade por aquí algo azul, esto amarillo. O sea, era como muy cuidadoso en qué ponía encima de los demás, ¿no? Y Sí, en el- era casi para que no se diera cuenta Luis, ¿sabes? Era como a ver si cuela. la bola esta aquí, ¿no?, que tiene un rebote con esta otra bola, ¿no?, el triangulito este para romper este espacio, ¿no? Era como una cosa como con mucha educación, muy prudentito, ¿no? Entonces yo creo que Miki fue el instigador de la sesión final, porque yo quiero meterle mano a esto, pero necesito como la venia. Es que yo quería ser más heavy, vamos, más duro. O sea, yo me hice ese de allí, un poco a la bola, pero porque creía que pasaba lo mismo casi que con el primero. Yo quería otra pata, porque lo de Rubén cerraba muy bien, porque claro, con ese palo ahí en la esquina y el otro horizontal era muy de cierre. Entonces aquí necesitaba una cosa como que pesara mogollón. Y bueno, y hice eso. Es como una especie de tela rara, no sé lo que es, pero vamos. Es curioso que lo que estamos viendo da la impresión que no es un tríptico, sino un políptico, con 4 unidades. Porque hacia la derecha la pared está tan densa Y tiene una forma parecida, que parece una parte más. que parece una parte más. Ese es mi estudio de Sevilla, que está totalmente guarro. Creo que no lo he pintado nunca. De Rubén. Y esto fue ya en la última sesión de nuevo con los 3 convocados, ¿no? Y ahí vemos las cartulinitas estas que va poniendo Luis. Él puso aquí una cartulina verde y un no sé qué, un quitapolvo. Eso no lo entendí. Era el color. El cacharro ese. Ah, sí. Sí, aparte es que Luis tiene mucha cacharrería en el estudio, que mola mucho. Es como una especie del gran bazar chino, así. Pero de pintura. Entre pintura y cacharrería de plasticosa. Muy gracioso. Sí, pero le venía bien el verde ese y en un momento determinado pues decidieron pintarlo. Lo pintó Rubén. Bueno, también fijaros que aquí se pusieron 3 marquitas muy pequeñas en la bola para romper un poco esa rotundidad. Y Miki encontró por ahí un papel en el estudio que le gustó. A ver, está por aquí el papel. Y lo pintó Con un dibujo mío. con un dibujo de Luis. O sea, siempre hay guiños y rebotes, ¿no? A mí lo que me sorprendió desde fuera del oficio, era la facilidad para encontrar el color y la forma. O sea, encuentran un papelote allí que es como una especie de color marfil indefinido, con un rojo. Tampoco se sabe muy bien cómo, y rápidamente encuentran el color para hacerlo. Se tardaba mucho más en pensar que se iba a hacer que en ejecutarlo. Ejecutarlo era como, estaban ahí charlando que no tenía importancia, una cosa de operario. Era como decidían entre los 3 y los 2 operarios esos que están ahí iban pintando lo que decía. Era una cosa curiosa, porque al final esto es una intervención de Luis, es una cartulina que pone Luis. Y deciden, bueno, ¿la pintamos? Venga, Rubén, dale. Y ya la pinta Rubén. Busca el color y la pinta. Ahí entró... Esto fue ya muy tarde, ¿eh? Porque eso al final se podía haber resuelto, pero complicaba mucho la situación y estábamos al límite de tiempo. Entonces había que trabajar mucho más ahí, ¿no? Y Luis, con buen criterio, decidió quitarlo y añadir... Está buenísima, Luis, no lo había visto. Ahí se le ve la cara de regustito, como un niño malo que ha llegado y ha intervenido sobre la obra, ¿no? Y puso el palitroque este, que conecta muy bien, este círculo lo integra muy bien, y después también le añadió otras cosas, ¿no? Aquí se ve que está pasándoselo bien, ¿eh? Mandó la foto como diciendo, ¿a qué? ¿Qué me vaya a decir? Bueno, y el tercer triple era también este el punto de partida, ¿no? Así de simple era. Ese era el comienzo. Pero curioso, ¿no? así no llegó, ¿no? Así Bueno, Luis ya se entretuvo antes de enviarlo. Ya, porque estaba demasiado vacío. Bueno, pero este era el comienzo. Bueno, el comienzo de... Esta fue la pintura elegida. Y ahí con sus experimentos, con sus probaturas. A mí personalmente, de inicio, este es el que más me gustaba. Esto fue... Esto... Bueno, esa era la mejor de todas las que me enviaste, ¿eh? Ah, que era la mejor, claro, menos mal. Es que era pleno verano, ¿eh? Y estaba yo ahí en mi casa un poco así, claro.
Este también a mí era el gordillo de partida que más me gustaba. Iba al estudio de Miki y lo cerraba Rubén. Este es el que cerraba Rubén. Entonces Miki pintó ahí esa especie de cuadrado. Esta forma funcionaba muy bien. Era como una especie de bodegón. Yo le decía, coño Miki, pinta como un paisaje, un bodegón, te falta el retrato. El retrato está en la exposición también. No tengo ni idea por qué pinté eso, ¿eh? Porque Bueno, ya te estaba digo, ahí no en un tiene nada que anuncio, ver. en una Pero revista. no, pero porque, mira, ahí está la revista esa que estaba por allí rondando. Pero porque yo a Luis siempre, era porque a mí Luis siempre es muy daiquiri, es como muy tiki, como muy de esa, no sé. Sí, tiene una cosa así como muy moderna, de cóctel sofisticado. Y, o sea, era una alusión de esas así mentales, pero que después tú no la entiendes, pero bueno. A mí me gustaban estas referencias figurativas porque bajan la densidad de los problemas, ¿no? Lo llevan a otro terreno. Bueno, eso estaba allí en el estudio, que es donde lo pinta Miki. Y aquí le pone un borde negro. Ahí también se tomó una licencia de Rubén que me quitó medio cuadro. Cabrón. No. Eso no es verdad. Matizo. Tú me dejas esa parcelita. Esa sería la pata. Eso es lo que llegó al estudio de Rubén. Eso es lo que llegó al estudio de Rubén. Esto es para que os fijéis. Eso es lo que llegó al estudio de Rubén. Y esto. Bueno. Y esto es lo que Rubén quería hacer. La harta de filete que le metió. No, pero eso no llegaron a buen puerto. Bueno, este es el ordenador. Y es una foto en el ordenador. Y ahí vemos las zonas de conflicto. Cómo va planteando posibilidades. A mí me gustaba esta parte de aquí también. Bueno, esto de Mickey es muy bonito, ¿eh? Pero si llego a pintarle eso me matan ya. A mí me da igual. O sea, mi teoría desde el principio era que el que tuviera que cerrar, por favor que cerrara, o sea, como si le quería meter un plano negro a medio cuadro. A mí eso es lo que me molaba. Lo que pasa es que después costaba mucho trabajo porque te daba como respeto. Pero en realidad yo creo que lo necesitaba para que cogiera fuerza. Este es el ordenador, ¿eh? El ordenador de Rubén. Fijaros aquí cómo él va poniendo las capas, igual que hace Luis con la cartulina, pero con el ordenador, ¿no? Y esto era muy conflictivo, hay muchas líneas, hay muchas tensiones ahí, al final él lo simplifica en función de lo que el cuadro va necesitando, ¿no? Está bien, por ejemplo, a mí me gustó la decisión esta de liberar esta parte que estaba muy densa, o sea, para que hubiera conexión. Bueno, Rubén, espállate con los filetes. No, yo tenía una cosa clara. Hambre. ¿Eh? Tenía hambre en aquel momento. Sería eso, seguro. Yo lo que quería es, sobre todo, una cuestión formal, que era que contrastara con sobre lo que iba a pintar. Si Miki hacía algo figurativo y con mucho color, yo hacía algo totalmente frío, abstracto, incluso geométrico. Si Luis hacía esa cosa gestual que tiene debajo de los filetes, yo hacía algo como muy frío también de factura, que era casi como serigráfico. Era como buscarle una relación de contrapunto. Uy, perdón. No que fuese de continuidad, sino que de enfrentamiento, más que otra cosa. Además también los filetes me parecían... El cuadro de Luis era como muy orgánico, tenía una cosa así como, no sé, me veía como carne ahí también. Y esto era también una plantilla, ¿no?, que recortaste. Eso era otro filete, ¿eh? Sí, pero lo quité, afortunadamente. Bueno, eso ya fue casi terminando antes de enviarlo para Madrid. Y aquí el cuadro, en el estudio de Luis, se empezaron a tomar decisiones porque el cuadro estaba bien cerrado, o consideraron que estaba bien cerrado, pero Luis, desde mi punto de vista, con buen criterio, empezó a añadir elementos para descongestionar. Estaba muy denso, estaba muy cargado, ¿no? Y esta línea le venía bastante bien. O sea, seguía conectando de color, pero dejaba como aire para respirar, ¿no? Se plantearon distintas posibilidades, ¿no? Y finalmente esta fue la que acabó funcionando, la que decidieron. ¿Cómo lo veis? Este tríptico. ¿Cómo lo veis, Luis? Político. Yo creo que este es el más... o sea, Lo que, veo muy bonito. sí, es casi el más ordenado de tono, de color, de los otros. El de Luis es como más estridente y más lleno. El mío es como también un poco más abrupto. Y este es como el más moderado, pero a la vez yo creo que también es casi de los que mejor funciona.
Yo lo veo para una cafetería muy buena de Hollywood. Pero muy, muy de lujo, muy de... Lo que sí, También se podría poner una carnicería. lo que sí veo que al ponerle las extensiones, el cuadro coge un formato horizontal que tiene que ver mucho con una especie de estructura mental asimilada que vemos en la fotografía o que vemos incluso en el cine, ¿no? Que el formato era más cuadrado y es más extraño, al final con estas dos extensiones se consolida y tiene como algo más entendible, ¿no? Más formal, ¿no? Y después está muy bien contenido todos los volúmenes. Bueno, ahí están los filetes y está la previa, ¿eh? Y yo me vengué al final de la invasión de Rubén poniendo una unidad entera en el lateral, ahí, aquí. Esa es toda mía. Pero es una unidad que estaba pintada de hace años, que estaba por allí rondando, cosas que pinto y que no tienen su fin, y ahí ha quedado muy bien, y además yo me salvo del naufragio. Tiene más centímetros cuadrados en el cuadro. Por eso Bueno, cuesta más, habría por que eso cuesta más. discutirlo, Es el más caro, Y se le ha quedado este. También hay un guiño muy cariñoso, muy cálido en la exposición. Cuando hablando con Miki me dijo, mira, a mí lo que me apetece de los guiños es hacerle un buen retrato a Luis. Me gusta ese reto, ¿no? Entonces estaba un día en el estudio de Luis, le hice unas fotos ahí, por aquí y por allí. Esa foto no la había visto. Son fotos que te hice con el móvil uno de los días que estuve por allí. Muy bonito. Se la mandé a Miki y él ha hecho... Estaba la camiseta, lo que pasa es que yo soy muy poco naranja. O sea, a mí el naranja en el cuadro no me gusta casi nunca. Entonces no lo utilizo. No. Y entonces por eso le cambié la camiseta, claro. Que conste que es mi jardín, ¿eh? y mi piscina. Y lo que era interesante es como Miki dice, a mí me cuesta, cuando pinto no me gusta pintar literal, me gusta inventarme cosas para que llevarlo a mi territorio, ¿no? Y el resultado era así, está lozano, está fuertote. Pero ahí ya es en California. Esa es su casa de California, ¿verdad? Sí. Hay algo distinto, ¿eh? Sí. Esto, Sí, es mal. O sea, una esto cosa no es de Madrid. No. Y- Pero bueno, o sea, a mí siempre me interesa también, no lo hago a lo mejor queriendo, pero que como que sea como un autorretrato mío también, en cierta manera. Digo a nivel pictórico, porque lo de mi tipo césped, las piedras esas que yo hago ahí, o sea, que es siempre como un recurso muy parecido en todas las piezas, pero que me gusta reconocerme en esa forma de pintar. Antes de pasar la palabra al público, hay una cosa también curiosa que me ha llamado la atención del proceso. A los tres, de distintas maneras, les interesa mucho la música, el ritmo, el componer. Y eso es algo que tiene mucho que ver con la pintura, ¿no? Que las cosas funcionen, que tengan equilibrio, ¿no? ¿Qué relación encontráis entre la música y la pintura? Bueno, Miki. ¿Empiezo yo? Bueno, bueno, es verdad, porque Luis siempre ha tocado el piano y yo soy casi de guitarrista de toda la vida, pero desde chico, mucho antes que dedicarme a la pintura, era dedicarme a la música. Y bueno, y me dediqué. Y yo le veo mucha relación a la hora, porque yo me dedicaba al mundo del jazz sobre todo, y yo pinto mucho como tocaba, que es eso, que un poco a mi bola. Quiero decir que tengo una idea previa, que lo controlo más o menos, pero me gusta ese abismo de empezar con el papel en blanco, de ir poniendo, que te vaya llevando la pintura a un sitio, a otro, el error, pues más o menos ese punto como improvisador yo lo tengo muy relacionado con el mundo de la música. Aparte que, bueno, que siempre estoy escuchando música mientras pinto, me sugieren cosas mientras estoy escuchando música. En ese sentido yo creo que sí hay una similitud, que Rubén también siempre está escuchando música y tú también pintas con música. Yo pintaba con música. Yo ahora no, mi cabeza no da para tanto. Es decir, si me pongo música, digamos, seria, necesito toda la cabeza para... Si me pongo Messiaen o Ligeti o gentuza de esas,
pues hay que concentrarse. Bueno, es verdad que si es música seria, yo también cuando pongo, llega un momento que ya no estoy pintando y estoy ahí, dale que te pego, analizando la música. Con el jazz puedo, incluso con el jazz bueno, que a mí me gusta mucho, me interesa, con eso sí puedo pintar, porque el jazz puede servir para todos los estratos sociales, puede servir de fondo para una boate, o para un bautizo, o para pasar el rato mientras trabajas. En cambio, la música clásica es distinta. Si tú no respetas la música clásica, ella no te respeta a ti y por lo tanto no la estás oyendo. Rubén, ¿tu relación con la música? Yo la utilizo. Distintas de dos formas. Primero para quitarme de encima a mis vecinos de estudio y así no me entero con los cascos. Y luego porque a veces tengo como dos modos. Uno, cuando estoy concentrado y pensando qué es lo que debo de modificar en el cuadro, tengo un tipo de música un poco más calmada. Y cuando tengo que activarme me pongo algo tralla que me pone las pilas y me levanta del asiento. La uso totalmente intencionada. Y ya para terminar, también hay algo importante. Bueno, los tres son de Sevilla, los cuatro somos de Sevilla. Y en Sevilla hay como una especie de regusto por la pintura, ¿no? De manera de comprender un lenguaje que es difícil, porque es curioso que mucha de la gente joven que está saliendo de la facultad tiene interés por la pintura, ¿no? No hay una especie de, como ocurrirá en otras facultades, de adoctrinamiento hacia otros territorios como más modernos, ¿no? Y aquí como intentan ser como algo neutro y hay mucha gente que le interesa la pintura, ¿no? También eso de la tradición desde los 50, 60, ¿no? Desde prácticamente Miguel Pérez Aguilera puede ser el padre, ¿no? Santiago del Campo, que son una referencia. Después ya vienen pues Luis Gordillo, Carmen Lafón. Santiago del Campo me dio a mí clases particulares. Cuando yo empezaba a pintar, iba a mi casa y me ponía bodegones. Él estaba recién llegado de Italia y lo que pintaba tenía cierto interés. Después el pobre bajó mucho, pero en aquel momento trajo paisajes de Roma muy bonitos y él era un tío listo. Y esa idea de que hay una continuidad con la pintura, porque van llegando generaciones y van apostando por la pintura, o está intentando abrirse un camino en un territorio que es muy difícil, pero que allí tiene como predicamento, ¿no? Yo eso no lo sé, ¿no? Porque el que haya mucho predicamento de la pintura puede ser un síntoma negativo. ¿En qué sentido? Hombre, si consideramos que la pintura es un capítulo ya pasado, una enorme afición a la pintura, pues puede ser como aficionarte a un equipo de tercera división o de segunda, pongamos. Yo veo que es un territorio que parece que ya está hecho, entonces no les interesa a los que quieren estar a la vanguardia, porque quieren apostar por otras cosas que parecen más con el tiempo que les corresponde. Pero querer estar a la vanguardia es muy sano. No nos vamos a meter con eso. ¿Vosotros cómo veis? Yo veo que es cierto, pero no tampoco sé darle una explicación. Lo que pasa es que a mí me gusta más la explicación esa como casi mística, de ese rollo de por haber estado allí Velázquez, Murillo. Entonces ese punto así místico me gusta más. Pero porque es cierto y totalmente cierto que tú te pegas una vuelta por la Valdés Leal, y además apellido digo. Que es cierto también porque tú te pasas por, yo qué sé, cuando me han invitado a dar un curso en Cuenca, por ejemplo, o en otras universidades de otros sitios, es una diferencia abismal. O sea, que es que ahí no hay nadie que pinte. Pero no hay nadie que pinte no porque no se lo enseñen, sino casi... Que les da vergüenza. Totalmente. Y aparte que es una cosa que eso, tanto que le dan vergüenza como que no saben hacerlo, vamos, directamente. Y entonces no sé si es también por esa educación que tú dices, de más tradición en la facultad, pero que yo creo que es una cosa así también como etérea que anda por allí, que no sé muy bien por qué. A mí me llama la atención cuando se insiste tanto en la pintura andaluza. La pintura andaluza buena se termina en el siglo XVII. ¿Y lo que hay ahora? Y hemos pasado 18 y 19 y 20.
sin un pintor relevante, al menos en Sevilla. Sí, ha sido más Madrid, por ejemplo, ha sido mucho más productivo. Porque se dice Sevilla, Sevilla. Bueno, lo que pasa es que había muchos, es verdad que había muchos andaluzos, muchos sevillanos en Madrid, porque después hay muchos. O sea, desde, yo qué sé, desde Quejido, Pérez Villalta, o sea, muchas cosas de la figuración madrileña. Bueno, siglo XX, digo, eso siglo es XX. ayer. Sí, bueno, sí, ¿a quién? Vázquez Díaz era de Huelva. Vázquez Díaz, sí. Benjamín Palencia no, Benjamín Palencia es más arriba. Es más arriba. Pero yo pienso que hay un silencio. Sánchez Perrier, ¿no? Sánchez Perrier se... Sí, pero hay una escuela del 19 que es interesante. La escuela del 19 es buena. La escuela del 19 que es interesante en torno al canal de Guadaira, los paisajistas, Gonzalo Bilbao. Pero son personas, yo no los conozco bien. Bueno, José Arpa también, del 19. No tienen tampoco tanto calado nacional, ¿eh? Pero también es curioso, cuando dices eso, que se abre un museo de pintura del siglo XIX en Málaga, el Museo Thyssen, y realmente las escenas y los pintores, desde los Becker hasta Gonzalo Bilbao, son prácticamente todos sevillanos o vinculados a la ciudad. Incluso la temática popular, costumbrista, tiene que ver con la ciudad. Lo que yo creo también que en ese momento el país tampoco era capaz de generar grandes figuras. Y hay un grupo de gente que se mueve más bien en la segunda línea. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII Sevilla era El centro del mundo. el centro del mundo, o uno de los pocos centros del mundo. Por allí estaba pasando la historia en cantidades enormes. La Sevilla de entonces debió ser algo tremebundo de densidad, de intensidad. Y claro, eso lleva paralelo quizás un desarrollo De todas maneras, artístico. antes de irnos por las ramas, yo me refiero concretamente a los últimos 50 años, justo cuando tú entras en el circuito. Y se alumbra. Bueno, y empieza a haber una línea continua de gente que se dedica a la pintura. Y puede empezar Carmen Lafón, Luis Gordillo, Teresa Duclos, Pepe Soto, después la generación de los 70, Juan Suárez, Gerardo Delgado, Ignacio Tobar, José María Bermejo, Juan Lacomba, empezamos con los 80, Curro González, Patricio Cabrera, Abraham Lacalle, Chema Cobo, sigue continuando. Hay un pequeño paréntesis en los 90 y después a partir del siglo XXI sí que hay una buena generación que ya es la de ella. Hay un paréntesis en los 90, que es cuando el vídeo, la instalación se pone de moda, ¿no? Hay una especie de crisis por 92. Pero sí me parece interesante, no por el nivel, que hay un nivel muy bueno, sino porque no se le da un sitio dentro de las cosas que ocurren en un país. O sea, la escultura vasca pues tiene su sitio y nadie dice nada. Bueno. Es muy bueno y tiene su sitio. Y los vascos se han preocupado de que eso exista. Pero la Escuela Sevillana de Pintura, que tiene su sitio como cualquier otra, no está en ningún sitio. No sé, cuando la pintura en España era el paso, muy matérico, en Sevilla hay un grupo de pintores que se centran en mirar a los americanos, no a los franceses, sino a los americanos, los campos de color. Pepe Soto, Gerardo Delgado, tienen un trabajo muy limpio, muy interesante. Y eso no se ha estudiado nunca, ni tiene repercusión como fenómeno. Y es interesante esa relación entre la arquitectura, la influencia de Fernando Sobel. O sea, hay una serie de relaciones que están pasando y se cuentan, pero no se escribe. No hay en la universidad una manera de contar eso, ¿no? Y eso me sorprende. No, ya Rubén y terminamos, ¿eh? ¿Tú por qué ves que pinta la gente joven? Yo creo que, verás, yo no soy defensor de la facultad. Rubén, acércate un pelín. Que no defiendo mucho la facultad porque es como muy académica, pero que creo que parte de la responsabilidad de la cantidad de pintores que salen en Sevilla viene de ahí. La facultad hace mucho hincapié en la disciplina de la pintura y creo que al final acaban pintando por eso. Sí, bueno, y también no te intoxican con otras cosas, ¿no? Hay aquí gente que venga... Pero no, nosotros que pintábamos todo, nosotros que hemos estudiado juntos, por ejemplo, o sea, nuestro grupo era... Quiero decir que nosotros estábamos muy informados y desde el principio teníamos estudios, desde el principio éramos amigos de Fede Guzmán, de Curro González, de Abraham, de toda la generación de casi de los 80 y estábamos muy informados y hacíamos vídeos, hacíamos, yo qué sé, pues, bueno, desde la Richard Channing, que hacíamos cualquier capullada, hasta... o sea que sí es verdad que había un regusto por esa modernidad que te atraía, ¿no? Pero por otro lado
esa cosa academicista, tú la llevabas ahí como a fuego, y yo creo que eso te hace al final que, claro, que como sabes dibujar pie, pues al final lo dibujas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere preguntar, comentar, añadir, matizar? Gracias. Agradecer esta manera de contar el proceso y de verle un poco como las tripas, ¿no? Como las costuras a todo. Y viendo en las costuras me encanta un poco comprobar cómo en esta eterna, ¿no?, dualidad entre como la inspiración y el trabajo y la habilidad, como decía Edmund de Waal el otro día en esta súper entrevista que le hizo a Nacho, cómo al final la destreza es tan importante, ¿no? Cómo al final la destreza se impone, por lo menos creo que en vuestro caso, como a la inspiración, ¿no? Esta cosa mítica de la inspiración, en cambio, esta manera tan intuitiva, tan de los recursos como bien entendidos, es capaz de construirlo todo y de resolver esas situaciones tan de tensión y tan conflictivas que planteabais desde un primer momento, ¿no? O sea, que me parece fascinante ese oficio que en algún momento ha comentado Chema, ¿no? Esa capacidad de hacer evolucionar una pieza tensa a través de la destreza que manifestáis todos, ¿no? Yo insisto mucho cuando hablo con Rubén y con Miki, la importancia que han tenido en su carrera el haber hecho la facultad, todos los estudios, los 5 años de la facultad. En mis tiempos, los progres, los que nos considerábamos progres, considerábamos la escuela como una cosa... entonces se llamaba Escuela de Bellas Artes. Y yo digo siempre que aquello parecía el jardín de la infancia. Aquello era una cosa muy distinta a una facultad. Y tendíamos a dejar pronto la escuela. Yo en mi caso pues estuve 2 años y un poco de refilón. Casi todo lo que hice fue los dibujos con Pérez Aguilera y de todas maneras los 2 años que estuve me vinieron bien. Sobre todo el dibujo, que era como el situarse en un espacio, ¿no? A mí me vino bien. Pero después ya opté por formarme yo solo. Y la formación autodidacta tiene sus problemas, que ahí yo les digo a ellos que ellos tienen muchos trucos, muchos instrumentos para enfrentarse a los problemas pictóricos. Y yo incluso ahora considero que me faltan esos recursos. Es decir, que una facultad buena sería muy importante. Una facultad en donde te enseñen realmente los trucos necesarios, que te den una formación teórica realmente densa, histórica, pues para un artista es fantástico eso. Y yo ahora noto que la gente joven en toda España van a las facultades y hacen sus estudios facultativos, digamos. Si cogemos, por ejemplo, la generación del grupo El Paso o de la escultura vasca, todos esos que eran grandes artistas, realmente fue un momento de oro para el arte español en pleno franquismo. Esa gente no fueron ninguno yo no me imagino a Saura en una facultad, ni a Millares, y Tapia tampoco me lo imagino, ¿no? Se formaron ellos solos y se informaron solos y les salió bien la jugada y ellos pues despreciarían las facultades que había entonces, porque claro, las facultades tendían a ser muy académicas. Yo me acuerdo de cuando yo era joven, en Sevilla, la Facultad de Historia del Arte, pues no pasaban de Goya. Hernández Díaz, que era el capitoste allí, pues no pasaba de Goya, pensaba que el resto era pecado mortal. Voilà.
Pero bueno, pasa también como en otras materias, es curioso que no se nota, ¿no? Porque a ti no sé, en música, por ejemplo, que es otro de mis temas, o sea, si tú no tienes una formación, bueno, que no puedes ni hacer así, vamos, casi. O sea, que es súper necesario tener el oficio, ¿no? Y es curioso que en temas pictóricos, sobre todo, o artísticos, es cierto que muchas veces se ha obviado, y no sé por qué. Sí. Bueno, me va a permitir Luis Gordillo que le haga dos preguntas. La primera es, ¿qué le ha aportado esta experiencia con nuevas generaciones? Un pintor consolidado como eres usted. Y la segunda, después de esta trayectoria pictórica y pues todas las etapas que ha pasado, donde ha experimentado con tantas técnicas y ha buscado pues estas nuevas respuestas en el mundo plástico, me gustaría saber, cuando en la soledad de su estudio se enfrenta a un cuadro, a un lienzo, ¿cómo es ese momento? Bueno, la relación con ellos ha sido realmente muy agradable. Yo los considero amigos y para mí es un lujo y una diversión. Además de un trabajo teórico importante y plástico, para mí no es un trabajo, aunque me da un lote de andar estos días tremendo, pero para mí no es un trabajo, es más bien como un cazador que sale a cazar o algo así. Eso por un lado. Y el otro lado que me pasa a mí en el estudio cuando... para mí el estudio es una cosa en donde suceden cosas. Yo tengo dos estudios, uno muy grande, y está lleno de cuadros que se están haciendo. Es decir, yo no voy a hacer un cuadro, a jugarme la vida con un cuadro. Allí hay muchos cuadros y para mí son como si fuera una cosa como si fueran animales y yo fuera a echarle de comer. Y cuando veo que uno me está llamando, que quiere comida, pues yo voy y le echo algo, lo que necesita el pobre. Y así trabajo yo. Es la mejor manera de trabajar porque el cuadro te lo está pidiendo. Es decir, yo no fuerzo a ser posible, yo no fuerzo el cuadro y no me esfuerzo yo en esa situación, sino que yo atiendo a aquel que yo noto receptivo o que necesito, o que yo ya veo claro el siguiente paso. Para mí el tiempo en los cuadros es fundamentalísimo. Por eso hay cuadros que tardan meses, incluso años. No es que yo esté pintando los 2 años, pero él ha estado allí viviendo en el estudio y haciéndose poquito a poco. Eso facilita mucho la labor. Voy a añadir algo. Esta mañana, en el desayuno, le pregunté, bueno, le daba las gracias a Luis por el esfuerzo que supone que alguien de su edad se implique en un proyecto con gente que tiene la mitad de años, ¿no? Y él me decía que para él no era un esfuerzo, que era un modo de estar conectado con lo que ha significado su vida, que es la pintura. Entonces, en el fondo, claro, él viene aquí a disfrutar. Y por otro lado, también me sorprende porque ha insistido mucho en quedar con ellos antes de la charla para hablar de pintura en la exposición. Como, oye, yo quiero que ellos me cuenten sus cuadros, que me cuenten cómo pintan, que hablemos de lo que está ocurriendo aquí. Y me parece que al final es una decisión vital, que es la pintura, y le gusta compartir gente que se mueve en el mismo territorio, cómo funcionan las distintas cosas, ¿no? Entonces me ha sorprendido porque era como, oye, vengo a aprender con vosotros, no solo vengo aquí a ofrecer cosas, sino también vengo a aprender. Me parece muy humilde y un modo de estar conectado con las cosas que van llegando. Y también esa energía hace que tenga más recorrido, porque los artistas que se hacen mayor, que van teniendo más años, si no conectan con lo que va llegando,
al final llega un momento en que su trabajo se pierde o se descarrila, ¿no? Esta especie de esfuerzo por estar conectado hace que la obra esté muy viva. O sea, porque si tuviéramos que ver, o tuviéramos que plantearle a alguien que es ajeno a los tres artistas cuál de ellos tiene mayor edad, no sé yo cuál diría, ¿eh? Porque la obra más atrevida de la exposición es la que está a la entrada a la izquierda, que es un suelo negro. O sea, esa frescura de coger un suelo y convertirlo en un trabajo que pueda ser válido, no la encuentro en la gente de 25 años, que es mucho más mesurada, mucho más contenida, ¿no? Esa especie de complicarse la vida, incluso aunque tengas 85 años, es digno de elogio porque supone un esfuerzo por estar vivo, ¿no? Por estar ahí donde están ocurriendo las cosas. Muy generoso por tu parte. Qué bueno. Bueno, pues si no hay nadie más, pues nada, daros las gracias a los cuatro, de verdad, por este ejercicio de sinceridad, de mostrar las tripas de este proceso tan bonito. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir.